Bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Macarena Carranza. Yo soy docente de vinculación con el medio de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad de San Sebastián, y en nombre de nuestra escuela les damos nuestra más cordial bienvenida esta tarde. En primer lugar, les agradecemos por acompañarnos en esta segunda exposición de nuestro segundo ciclo de charlas sobre educación alimentaria en nutrición clínica y salud pública, que lleva por título Importancia de la nutrición en la enfermedad de Parkinson en tiempos de pandemia. Desde la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de San Sebastián, desde nuestra sede de Santiago, hemos organizado estas charlas con el objetivo de difundir tanto a la comunidad académica como a la población en general temas tan relevantes como la alimentación, la seguridad alimentaria y todo lo que esto implica en la contingencia nacional y mundial. Antes de comenzar, queremos saludar y agradecer la asistencia al señor Jorge González Moreno, decano de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud, al señor Paulo Silva Ocampo, director de nuestra Escuela de Nutrición y Dietética, a la señorita Magdalena Maragolí Ulloa, secretaria de Estudios de la Escuela de Nutrición y Dietética de la sede de Santiago, al doctor Pedro Chana Cuevas, quien expone el día de hoy, a la profesora Paula García Milla, académico de nuestra escuela y quien también expone en el día de hoy, y en definitiva a todos los docentes, estudiantes, profesionales y todos cuando nos acompañan en esta tarde. Quiero informarles a todos que tanto las cámaras como los micrófonos se encuentran desactivados, pero que pueden participar a través del chat, donde pueden ir escribiendo sus preguntas y al final de la charla tendremos tiempo para ir viéndola por orden de entrada. Así que para comenzar la exposición de hoy, quiero presentarles al doctor Pedro Chana Cuevas, el cual se graduó como médico en 1987, especializándose en neurología y posteriormente se especializó en enfermedad de Parkinson y trastornos de movimiento. Él ha sido profesor titular de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago desde el 2015 y a su vez es subdirector de especialidades médicas de la misma casa de estudios desde el 2018. Asimismo, el doctor Chana se unió al Movement Disorder Society en 1993, teniendo diferentes cargos de representación en la sección panamericana. Con amplia actividad académica, siendo miembro del comité de redacción de la revista chilena de neuropsiquiatría, Frontier Neurology, Neurología y otras revistas de la especialidad, ha escrito numerosas publicaciones, así como ponente en numerosas conferencias sobre neurología. También destacar que es miembro fundador del Centro de Trastornos del Movimiento, proyecto por el cual fue reconocido como emprendedor social por Ashoka Organization en 2006, siendo miembro del directorio hasta la fecha. Así que sin más preámbulos, quiero dar la palabra al doctor Chana para abrir la exposición del día de hoy con el tema Importancia de la nutrición en la enfermedad de Parkinson e interacción de fármacos. Buenas tardes a todos, y primero agradecer a Macarena Pérez y a Paula García, ambas profesoras de la Universidad de San Sebastián, por la invitación y la confianza de estar aquí compartiendo. Vamos a partir con el tema que me han solicitado, que versa de la importancia de la nutrición, digamos, en la interacción de fármaco con la enfermedad de Parkinson. Es un tema muy interesante. Primero una pequeña introducción para entender de qué estamos hablando. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se basa esencialmente en esto que ustedes ven aquí, que es la aparición de cuerpos de Levy a nivel de la sustancia negra, que es la que proyecta sus neuronas hacia la región del estriado. Como ven, esta definición es una definición de tipo anatomopatológica y ese es el criterio absoluto de diagnóstico. Sin embargo, la clínica es más es compleja, y vamos a hacer una comprensión del proceso fisiopatológico al cual responde esta enfermedad. Esta enfermedad se sabe actualmente que es un proceso evolutivo y que parte antes de los síntomas motores, que son los que nosotros usamos para el diagnóstico. Va partiendo desde la región más caudal hacia la región más proximal, haciéndose difusa en el tiempo. Esto nos pone en una situación de que la enfermedad inicialmente puede tener síntomas premonitorios, digamos, o sea, que son previos a la aparición de los síntomas motores, como vamos a ver más adelante, y otro tipo de síntomas que son de aparición ya más tardía en la medida que el proceso, digamos, patológico ha ido aumentando.
¿Cómo influye en este proceso, digamos, la nutrición? Bueno, la verdad es que es algo extremadamente importante y sobre todo en la primera etapa. Lo que nosotros sabemos actualmente es que hay factores de riesgo para el proceso evolutivo de esta enfermedad. Es decir, que una dieta con ciertas características podría ser protectora de la enfermedad. Así sabemos, por ejemplo, que el café es un protector. Las personas que tienen consumo de café regular tienen menor incidencia de enfermedad. Por otro lado, sabemos que aquellas personas que toman, por ejemplo, agua de pozo, van a tener mayor incidencia de la enfermedad. Y también hay otro aspecto que probablemente esté estrechamente relacionado con la nutrición, que es la microbiota intestinal. Actualmente las hipótesis de desarrollo de esta enfermedad tienen que ver con la microbiota. Se supone que la alfa-sinucleína, que es la proteína que marca la evolución de la enfermedad, estos cuerpos de Levy son compuestos por esta proteína llamada alfa-sinucleína, que inicialmente es parte del sistema nervioso y en realidad en general del cuerpo del ser humano, pero esta proteína por proceso inflamatorio va agregándose y va acumulándose formando los cuerpos de Levy. Eso aparentemente uno de los puntos importantes de inicio de este proceso de agregación o el cual se gatilla el proceso de agregación sería a nivel intestinal. Con lo que ustedes comprenden que la microbiota sería uno de los, digamos, gatillantes de este proceso y obviamente en este contexto queda muy relevado el tema de la dieta, los probióticos y eventualmente otros factores. En esto también debo decirle, y estas son publicaciones bastante recientes, como ven, que hay un grupo de pacientes que actualmente se reconoce que claramente estarían padeciendo el proceso neurodegenerativo desde a nivel intestinal y este proceso neurodegenerativo evolucionaría yendo a través del nervio vago y también por un problema de sensibilización de los macrófagos hacia el sistema nervioso central, pero existe otro grupo de pacientes que va el proceso a iniciarse directamente a nivel del sistema nervioso central. Es decir, lo que les estoy poniendo que esto es algo más complejo que solo a nivel intestinal. Hay como distintas vías. Eh, Habiendo hecho esta salvedad, sabemos que las disbiosis, digamos, y por eso se piensa que el agua de pozo podría ser una de las, o sea, se ha correlacionado con los cambios de la microbiota, produciría un proceso inflamatorio a nivel del intestino y esta disbiosis expondría a la alfa-sinucleína como un agente de daño, lo que desencadenaría una sensibilización de los macrófagos a nivel periférico, digamos, que posteriormente viajaría al sistema nervioso central, ya sea por el sistema nervioso, el vago, o por el sistema, digamos, circulatorio a través de los macrófagos activados. Esto es una línea de investigación que el doctor Pacheco en Chile tiene bastantes estudios. Dentro de los estudios, y estoy viajando muy rápido dentro de este tema en sí daría para una sola charla, podemos observar que hay ciertos bacteriófagos que se han relacionado con el desarrollo de la enfermedad y que han elevados en los pacientes con enfermedad de Parkinson y serían un factor de riesgo. De ahí que efectivamente una dieta con probióticos o una dieta que promoviera la formación de probióticos pudiera ser una alternativa, digamos, para disminuir o hacer menos rápida la evolución de la enfermedad. También, una vez que se produce el proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio puede ser influido por distintos agentes. Estos agentes
pueden ser, por ejemplo, los antioxidantes. ¿Por qué? Porque una vez que se gatilla el proceso inflamatorio, este proceso inflamatorio desencadena sistemas de oxidación a nivel del sistema nervioso central, que son los que finalmente terminan por destruir la neurona. Es decir, si ustedes ven, hay un proceso inicial, después hay proceso intermedio y finalmente viene la muerte neuronal, que va a ser la que va a ir gatillando la aparición de síntomas. Y esta muerte neuronal está mediada esencialmente por la acumulación de esta proteína que se llama alfa-sinucleína. No es menor, y debo considerar que hay otros factores de tipo genético que pueden hacer esto más evidente o más rápido, y también hay factores no genéticos, y dentro de ellos está la edad. Los genéticos, hay algunos genes que se han reconocido como productores de la enfermedad, que son muy pocos, en realidad genes que produzcan el síndrome parkinsoniano no superan el 2% de las personas que tienen parkinsonismo. Sin embargo, hay otros genes, como el LRK2, que son genes de riesgo, que en el fondo el grupo poblacional que puede alcanzar un 10%, hasta un 20%, el GBA llega hasta un 20% dependiendo de la población, son factores que digamos, que hacen que el fenómeno, digamos, sea más posible, digamos. Dentro de esto, y en el proceso neurodegenerativo, como ven, hemos ido avanzando en los distintos niveles del proceso. Cuando ya está gatillado el proceso, ya está acumulándose esta alfa-sinucleína, hay ciertos elementos de la dieta que pueden empeorarlo. Y uno de los elementos importantes son los fosfolípidos, digamos, los fingolípidos, en general, las grasas. Dietas cargadas a grasa aceleran todo tipo de procesos neurodegenerativos. Esta diapositiva me gusta mucho porque en el fondo lo que les estoy mencionando que hay muchos elementos dentro de esta cascada y que van a producir el proceso de muerte neuronal, y es muy importante tener en consideración que son distintos equilibrios. Por ejemplo, en unos puede haber pesado más la dieta, en otros puede haber pesado más lo genético, y así se va a producir, digamos, una enfermedad que en sí tiene en común un síndrome muy, digamos, que es el síndrome motor, ¿no es cierto?, que define el parkinsonismo, pero a su vez tiene una heterogeneidad en cómo se llega a producir. Esto, en el fondo, es un resumen de lo anterior. Vamos a tener, ¿no es cierto?, factores iniciales que van a ser de gatillo, como puede ser la microbiota. Ahora acabamos de hacer una publicación respecto a la infección viral. De hecho, recientemente se acaba de publicar una persona que haciendo COVID desarrolló enfermedad de Parkinson precozmente. Pudiera ser, se sabe que los coronavirus en general pudieran ser un gatillante de esta, digamos, enfermedad en el largo plazo, y bueno, y factores como pesticidas y otros. Y después vienen estos factores intermedios, y más adelante ya se desencadena el proceso neuroinflamatorio, el estrés oxidativo, lo que produce la muerte neuronal. Como ven, todo este proceso determina este proceso de muerte neuronal, pero hay factores generales que hacen que la muerte neuronal se pueda acelerar o retardar. Uno de los aspectos que ha tomado mucho fuerza en este último tiempo es los relacionados con la diabetes. Se sabe, por ejemplo, que los GPL1, que son pro insulina, cuando se administran, se usan para el tratamiento de la diabetes, mejoran la memoria, mejoran el estado motor de las personas. Son factores que se llaman canónigos, mejoran en términos generales los procesos neurodegenerativos, los enlentecen. Y en versión contraria, si la diabetes está muy descompensada con aumento de la insulina, aumento de la glucosa, vamos a observar un deterioro y un proceso avanzado. En este sentido, en este último tiempo, se han probado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson el manejo ¿cómo se llama?, con antidiabéticos. Como ustedes ven, en el proceso neurodegenerativo, que es la primera parte de esta charla,
es fundamental la dieta y es algo que debemos considerar como uno de los factores de prevención. Sin embargo, ¿cuándo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? El diagnóstico de la enfermedad lo hacemos cuando se ha producido ya un 70% de la muerte de las células de la sustancia negra, que son las que viajan al estriado y producen, van a dejar su dopamina ahí. Por lo tanto, cuando hay una pérdida mayor del 70%, empezamos a ver los primeros síntomas motores. Eh, en este sentido, vamos a ver cómo se produce la dopamina. La dopamina se produce desde tirosina a levodopa, de levodopa a dopamina, y ¿no es cierto? Y de dopamina es liberada por la neurona a nivel del estriado, ¿no es cierto? A donde va a ejercer su acción. Del punto de vista farmacológico tenemos distintas posibilidades. El principal tratamiento es la levodopa, ¿no es cierto?, que es un precursor de la dopamina. No se puede administrar tirosina como tratamiento porque aquí esta enzima es una enzima, la de tirosina e hidroxilasa, es una enzima limitante, por lo tanto, por mucho que aportes tirosina no se va a producir más levodopa. Sin embargo, la levodopa a dopamina, esta enzima es una enzima universal que todo lo que entra lo transforma en dopamina. Y como lo transforma en dopamina, es uno de los mejores tratamientos que tenemos actualmente para la enfermedad de Parkinson. También podemos dar fármacos que emulan a la dopamina o otras alternativas que no vamos a discutir ahora. La levodopa le valió el premio Nobel a estos dos caballeros. Vamos a avanzar más rápido, y tiene esta cadena que ya habíamos visto, pero también tiene una cadena de degradación con dos vías, la vía por la MAO y la vía por la COMT. Aquí está el concepto que ya les expliqué, ¿no es cierto?, de la tirosina hidroxilasa, que no se puede, la tirosina no aumenta la cantidad de dopamina, sin embargo la levodopa sí. Y otro concepto importante, cuando nosotros administramos levodopa, y aquí empiezan las interacciones, la levodopa oral se degrada a dopamina en la periferia. Y esto hace que necesite un asociado, que es un inhibidor de la descarboxilasa. Todos los productos que se venden actualmente son asociados a este inhibidor de la descarboxilasa. Hay dos, carbidopa y benseracida, dos productos comerciales distintos que están disponibles en el país, y esto evita que la dopa se transforme a dopamina en la periferia y llegue en mayor cantidad al sistema nervioso central. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la cinética periférica, de levodopa entra al estómago, del estómago pasa al intestino, y del intestino pasa a la sangre, y posteriormente de la sangre pasa al cerebro. Esto implica que hay varios pasos aquí. El primer paso, que el estómago, como ustedes saben, es un reservorio, que la levodopa queda dando vuelta ahí, y todos los alimentos que retarden la absorción intestinal van a retardar la absorción de levodopa. Entre ellos, los lípidos. Los lípidos retardan la absorción, sea el vaciado gástrico, y por lo tanto retardan el paso al intestino delgado. Y ahí hay un efecto claro que se ve. Después, cuando pasa ya al intestino, en el intestino delgado requiere de transporte activo para entrar al sistema sanguíneo. Entonces, como requiere de transporte activo, compite con otros aminoácidos. Y al competir con otros aminoácidos, si la comida viene muy cargada de proteína, va a competir por entrar. Y eso es otro efecto. Y finalmente tiene que entrar al sistema nervioso central, también por transporte activo, y nuevamente vuelve a competir. Por lo tanto, ustedes van a ver un modelo cinético de dos compartimientos, un compartimiento sanguíneo y el otro compartimiento del cerebro, y aquí ustedes van a ver que la respuesta, que está en negro al tratamiento, no se va a correlacionar con los niveles sanguíneos, porque obviamente va a depender de la cantidad que pase a nivel central. Si hacemos una corrección matemática, podemos observar que efectivamente hay una correlación, que es el retardo que hay en el paso desde la sangre hacia el cerebro. Y aquí hay un detalle muy importante. No compite con cualquier, digamos, aminoácido, porque la levodopa es un aminoácido, ¿no es cierto?, de neutro de cadena larga. Por lo tanto, si yo administro leucina, sí va a haber competencia. Aquí tienen los niveles plasmáticos estables,
pero si yo les damos leucina a estos pacientes, vamos a observar una caída en el efecto. Si le damos lisina, no. Si le damos fenilalanina, sí. De ahí que hay compuestos que no están disponibles en Chile, pero sí están disponibles en el extranjero, que son libres de aminoácidos neutros de cadena larga y por lo tanto se pueden administrar a estos pacientes para, digamos, poder nutrirlos adecuadamente sin afectar su absorción del medicamento. Hay otras medidas que nosotros podemos tomar para mejorar las condiciones y optimizar la cinética, diluir las tabletas, ¿no es cierto? También tomar medicamentos con gaseosa, tomar los medicamentos a estómago vacío, esto especialmente cuando, como vamos a ver, en los pacientes más avanzados. No usar fármacos que retarden la absorción, como los anticolinérgicos, evitar la sobrecarga alimentaria, redistribuir las proteínas. Y aquí hay una manera técnica importante de trabajar, que es con el tema de la redistribución proteica. Usar procinéticos gástricos, evitar el estreñimiento. El estreñimiento es fatal para los pacientes y uno usa dietas que mejoren eso. Y hay otros elementos que son importantes. También el Helicobacter pylori es claramente que retarda digamos, la absorción, altera la absorción. La enfermedad, como ya les había mencionado, tiene varias etapas, ¿no es cierto? Inicialmente ya partió mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas motores. Inicialmente hay una etapa temprana y una etapa avanzada, y en la medida que va avanzando van apareciendo otros problemas. Y dentro de los problemas que aparecen se agregan trastornos de la deglución, empeoran todos los trastornos autonómicos, por lo tanto, si inicialmente podía haber tenido problemas del tracto intestinal, en la medida que va pasando el tiempo, esto va empeorando. Un efecto que no es menor y que hay que tenerlo en consideración es que la levodopa consume en su transformación homocisteína, y eso, al aumentar la homocisteína, consume vitamina B6. Por lo tanto, estos pacientes, y también vitamina B12, estos pacientes suelen hacer neuropatía, por lo tanto se debe reemplazar la vitamina B6 o cuidar de mantenerla en observación. En medida que va avanzando la enfermedad, si bien es cierto, las curvas de absorción de la medicación se pueden mantener estable, como lo ven acá, yo les doy una dosis, la observamos, la respuesta al tratamiento, es decir, lo que pasa a nivel del sistema nervioso central, va variando. Y en medida que va avanzando la enfermedad, primero las respuestas son muy estables, duran mucho tiempo, eso hace que en las primeras etapas las medidas nutricionales son más bien de prevención del avance de la enfermedad, pero en la medida que va avanzando la enfermedad, el paciente va siendo más dependiente de los niveles plasmáticos. Por lo tanto, se requiere tener más cuidado con esto. Esto hace que tengamos una como curva terapéutica del punto de vista nutricional. En la primera etapa, ¿no es cierto?, todas estas medidas de prevención de la enfermedad, después redistribuir las proteínas para evitar digamos, los problemas de absorción. Más adelante ya se empieza a requerir en algunos casos dieta con bajas proteínas, y finalmente ya empieza la etapa de la disfagia, y en esa etapa se requiere, digamos, ya medidas de, digamos, de suplementación nutricional, teniendo estas consideraciones que habíamos tenido previamente, digamos, y en etapas más avanzadas ya se quiere una etapa paliativa y se requiere infusión, etc. Aquí un poco la disfagia está presente, puede estar, en general se presenta en forma tardía, puede llegar a ser moderada en general cuando avanza la enfermedad, y el manejo es esencialmente siempre sospechar, sobre todo en las etapas más avanzadas, estar atento de la aspiración. Nosotros hacemos fluoroscopía y eventualmente buscamos en las etapas sobre todo avanzadas el uso de gastrostomía si fuera necesario, y el paciente lo acepta. Y si no, antes, las medidas de protección, uso de espesantes, manejo de los fármacos, etc. Por otro lado, la constipación es uno de los temas que habíamos mencionado como relevante, ¿no es cierto? Y ahí tenemos distintas medidas como reblandecer, las dietas ricas en fibra, el uso, ahora último estamos usando PEG,
eventualmente se puede evaluar con fecografía, porque en algunos casos puede ser la constipación muy severa y producir cuadros de colon, megacolon, digamos, y puede incluso en algunos pocos casos llegar a ser, digamos, causa de fallecimiento por problemas de tránsito. Como ven, se afecta todo el sistema intestinal y hay que estar atento a esto. Ya cuando las etapas son finales de la enfermedad, uno podría utilizar la infusión de la levodopa en forma directa a nivel intestinal. Lamentablemente en Chile no está disponible, y eventualmente un grupo de pacientes, como ya lo había comentado, va a requerir el uso de gastrostomía para su alimentación. La infusión intestinal tiene la gracia que mantiene niveles estables de la levodopa, y es una terapia bastante buena, sobre todo para aquellos pacientes más avanzados que no pueden optar por la cirugía. Eso es lo que les quería contar. Muchísimas gracias, doctor Chana. Súper interesante la exposición. Vamos a pasar ahora a presentar a la profesora. Les quiero presentar a doña Paula García Milla. Ella es nutricionista con máster en Educación Nutricional, Prevención y Tratamiento de Enfermedades de Prevalencia de la Universidad Rey Juan Carlos, así como también magíster en Promoción, Prevención y Educación de la Salud en Enfermedades Crónicas no transmisibles de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Actualmente es estudiante de doctorado de Envejecimiento y Fragilidad por la Universidad de Murcia, en España. Además de ser docente en nuestra Escuela de Nutrición y Dietética, se desempeña como nutricionista en la Clínica CENPAR. Antes de darle la palabra a la profesora García, quisiera indicarles que al final de la sesión habrá tiempo para responder las preguntas que iremos leyendo por el chat por orden de llegada. Así que, bueno, doy la palabra a la profesora Paula García con el tema manejo nutricional de la enfermedad de Parkinson. Hola, buenas tardes. Un cordial saludo a todos los presentes, a los organizadores y al doctor por haber aceptado la invitación. Tengo una pequeña duda. ¿Proyecto yo la presentación o la proyectan ustedes? La estoy cargando ahora mismo. Ah, ya, perfecto. Bien. Bueno, a razón de tiempo, digamos, la presentación que yo he preparado es más bien aspectos generales del manejo nutricional en la enfermedad de Parkinson y enfocada principalmente en las etapas más bien iniciales, en donde todavía el manejo es hacia promover de alguna manera la calidad de vida, a donde es promover lo que es básicamente la alimentación oral. Y tal como lo dijo el doctor, cuando ya las etapas son avanzadas, lamentablemente esto no es posible, entonces tenemos que hacer una asistencia nutricional un poco más específica, ¿cierto? En la cual depende mucho de la vía que se va a utilizar, si es una sonda nasoenteral, una gastrostomía, cuando son de largo plazo, y ahí el manejo es distinto porque entonces ya utilizamos otro tipo de alimentación. Bien. En realidad, lo que es, a términos generales, lo que es nutrición y Parkinson, hay varias dimensiones que podemos abordar, ¿ya? Lo transversal que vamos a tener que intervenir en todos los pacientes es sin duda la interacción fármaco-nutriente, y acá, muy bien lo explicó el doctor, ¿cierto?, la principal interacción que se da hoy en día, que es con las proteínas, básicamente con los aminoácidos. Si nosotros tenemos dietas ricas en proteínas, lo más probable es que la disponibilidad, el uso del fármaco se reduzca, por tanto, el paciente tenga mucho más manifestaciones motoras. Pero las dietas ricas en proteínas no es lo único que interfiere digamos, en la interacción fármaco-nutriente y en la cual nosotros debiéramos abordar como profesional nutricionista, sino que también hay otras, digamos, ítems o manifestaciones que debemos considerar. Por ejemplo, y muy bien lo nombró el doctor, tipos de alimentación. Las dietas ricas en grasas por lo general retardan el vaciamiento gástrico y esto hace que el fármaco no se absorba de manera adecuada. Otro de los manejos sumamente importante es, sin duda, el estreñimiento. No solo porque afecta la calidad de vida del paciente, sino porque además podemos llegar a derivar en impactación fecal, podemos derivar en complicaciones intestinales que incluso pueden provocar la muerte, ¿ya?
Hay hipótesis, y bien lo conversó también el doctor, que quizá la enfermedad parte en el intestino, aunque esto no está comprobado. Ahora hay estudios, publicaciones recientes, que hay una conexión también desde cerebro-intestino, pero de todas maneras, en gran medida, una de las primeras alfa-sinucleína probablemente se acumulan en el intestino y de ahí migran hacia el cerebro. Y una de las razones por la cual, o lo que se cree que probablemente está estrechamente relacionado con la alteración en la biodiversidad, en el fondo en las bacterias intestinales. Se ha visto que aquellos pacientes que padecen la enfermedad tienen una microbiota completamente distinta a lo que es probablemente un adulto mayor o un adulto que no tenga la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Ahora, la modificación de la microbiota tiene muchas aristas, pero una de las principales es sin duda la alimentación. Por tanto, el tipo de dieta que nosotros tengamos, podemos de alguna manera modular la microbiota, potenciar las bacterias intestinales para poder favorecer en el fondo la movilidad intestinal y otras cosas como por ejemplo la absorción del medicamento, porque hay estudios que han evidenciado que a la medida que existe mayor estreñimiento, probablemente los pacientes también tienen mayor necesidad de dosis de levodopa, ¿ya? Por lo tanto, este es un punto sumamente importante que también está directamente relacionado con la optimización del tratamiento principal, que es el uso de levodopa. Los trastornos gastrointestinales del tubo digestivo, en realidad, que van a ir avanzando conforme va avanzando la enfermedad, diría que lo que más probablemente nos encontramos en la clínica son los trastornos de deglución, la disfagia, y por tanto es algo que nosotros sí o sí tenemos que abordar, tenemos que hacer las evaluaciones iniciales para poder derivar a tiempo, cuando es posible la rehabilitación. En cuanto a nutrición, la modificación de la consistencia, el uso de espesante, y cuando ya esto es severo y no se puede recuperar, entonces utilizar una vía de alimentación distinta a la oral. ¿Bien? Sarcopenia, la verdad es que la sarcopenia, que yo diría que, y lo que se ve actualmente en la evidencia, es que existe una especie de síndrome de superposición, ¿ya? Es decir, que probablemente, y lo dicen algunos estudios, 1 de cada 5 pacientes con enfermedad de Parkinson va a tener sarcopenia y la va a tener en el ítem, digamos, severo, grave. ¿En qué se traduce una sarcopenia en un paciente con enfermedad de Parkinson? Es visto, además, que esto no solo es una pérdida de masa muscular, sino que va a alterar la marcha, va a alterar el equilibrio, y probablemente el paciente va a tener no solo mayor trastorno motor, sino que además va a tener mayor probabilidades de caer y de fracturarse, porque esta sarcopenia no es solo una sarcopenia aislada, sino que en muchos casos se presenta como una osteosarcopenia. ¿Bien? Esto está además muy conectado con lo que es intestino, ya que se ha visto que existe no solo el eje intestino-cerebro, que ya está súper documentado en cuanto a la evidencia, sino que también existe un intestino-músculo, y que probablemente esta misma alteración de la microbiota que ocurre en la enfermedad de Parkinson estaría de alguna manera alterando las rutas para potenciar la pérdida de masa muscular, ¿ya? También se ha visto que en la medida que avanza la enfermedad, estos pacientes tienden a perder de peso, por lo tanto los canales, las pérdidas de peso son signos de alarma, ¿ya? Y lamentablemente estas pérdidas de peso no son a expensas de grasa o de porcentaje graso, sino que son muchas veces atribuibles a la pérdida de la masa muscular. Por lo tanto, la desnutrición en los pacientes con enfermedad de Parkinson, en la medida que avanza la enfermedad, es posible, y además es posible desde grados bastante severos. Esta desnutrición se traduce no solo en la pérdida del componente corporal, sino que además también se ha visto avitaminosis, y hay nutrientes críticos que se ven disminuidos desde el inicio, como lo mencionaba muy bien el doctor, B6, B12, también hay una correlación ahí con vitamina D, y otros nutrientes y minerales que podrían estar deficientes, provocando incluso pérdida de la estructura ósea en algunos casos, ¿ya? Y otro de los puntos que yo creo que es central también en el manejo nutricional, o algo en que nosotros podríamos aportar de alguna manera, es en los aspectos alimentarios relacionados con el deterioro cognitivo. La enfermedad de Parkinson pareciera ser, y ahí no sé si el doctor después me puede confirmar, una de las segundas causas de demencia asociada, ¿cierto?, a la enfermedad de Parkinson. O sea, sería una de las segundas causas de demencia. Por lo tanto, se ha visto que hay patrones dietarios que disminuyen el deterioro cognitivo e incluso retardan la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, acá también es algo que nosotros podríamos abordar desde el punto de vista preventivo, básicamente para mejorar la calidad de vida
de las personas y sobre todo los adultos mayores que tienen esta enfermedad. Vale decir que, y es muy importante, que la enfermedad de Parkinson no es igual a lo mayor, ya en su mayoría, yo diría que la prevalencia se encuentra en ese grupo etario, porque probablemente los diagnósticos son más o menos hacia edades más, digamos, avanzadas. Hoy en día hay diagnósticos tempranos, estamos hablando de 35, 40 años, pero quizás es un grupo menor en comparación a lo que es el adulto mayor. Pero no es exclusivo del adulto mayor y eso es sumamente importante de decirlo. La evaluación nutricional es sumamente importante, debemos saber cuál es la situación inicial del paciente y con eso ir haciendo la evolución y también no solo porque no nos basta con tener un índice de masa corporal normal, sino además es importante ver las pérdidas de peso involuntaria que se asocian de alguna manera a la evolución de la enfermedad y esto es como un círculo vicioso porque finalmente el paciente pierde peso y descompensa también la enfermedad. Hay muchos instrumentos y evaluaciones que se utilizan, pero yo diría que lo más relevante, porque en realidad no podríamos hablar ahora de cada uno de los métodos por un tema de tiempo, pero lo más importante que yo quiero decir acá en cuanto a la evaluación nutricional es que debemos aplicar todos los instrumentos en el estado ON, ¿ya? Es decir, que el paciente está respondiendo al medicamento, que está de alguna manera con la sintomatología controlada, por decir de alguna manera. Si el paciente está en el estado O, lo más probable es que todos los screenings y evaluaciones que hagamos salgan alterados y no es, digamos, la idea porque probablemente no va a ser la realidad del paciente. ¿Bien? En cuanto a las guías nacionales, lamentablemente no se habla mucho de nutrición, así que no es algo en la cual nos podamos basar, por ejemplo, en la guía de MinSal, pero sí yo les recomiendo a todos los que estén interesados leer las guías ESPEN de neurología, porque hay un ítem específico de enfermedad de Parkinson, entre otras enfermedades, y menciona, si bien está muy enfocado a los trastornos de glutorio, menciona también algunos nutrientes críticos que son importantes de medir, ya en estos pacientes. Y dentro de ellos, además también nos menciona justamente que las evaluaciones, tanto de trastornos deglutivos como de la evaluación nutricional, debe ser en etapa ON, y que los nutrientes críticos que se podrían ver disminuidos, menciona la guía, es la vitamina D, ácido fólico y B12, que son aquellas que sí o sí nosotros debiéramos evaluar, ¿ya? Y esto tiene un fuerte acuerdo de consenso de expertos alrededor del 91%, así que igual es bastante significativo. Bien, la pérdida de peso está probablemente ligada fuertemente a la evolución de la enfermedad, pero también se ha comprobado mediante investigación, ¿cierto?, que nosotros tenemos un porcentaje importante digamos, de pacientes que va a reducir de peso incluso 10 kilos de peso, ¿ya? Más del 20% va a perder al menos 10 kilos de peso, y se cree, hay muchas causales de esto. Una de ellas es el mismo uso de levodopa, probablemente. Otro de las causales son los trastornos de deglución. Desde temprano estos pacientes presentan cialorrea, presentan disfagia, y por tanto esto altera de alguna manera la ingesta alimentaria. También los cuadros anímicos, el estado depresivo también puede afectar de alguna manera la ingesta de alimentos, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros lo vemos solo como algo específico o como una causal, estaríamos completamente equivocados. Son muchas las aristas por las cuales estas personas podrían afectar su ingesta alimentaria, ¿ya? Se ha encontrado entonces que cerca del 52% de los pacientes probablemente van a perder alrededor de 10 kilos de peso de forma involuntaria, es decir, sin haber modificado su dieta, sin haber modificado su patrón habitual de alimentación, ¿ya? Es sumamente importante que nosotros veamos los canales de pérdidas de peso y tener súper claro por qué ocurre esa pérdida de peso, identificar cuáles son los factores que podrían estar afectando a nuestro paciente. Y también es sumamente importante que nosotros hagamos la evaluación con respecto a la composición muscular, a la fuerza con dinanometría, y acá yo les coloqué los puntos de corte de la población chilena, y también tenemos como screening, ¿cierto?, la utilización de la escala SAC-F que está validada al español y validada en la población chilena. Yo creo que es un buen instrumento, pero insisto, hay que tener mucho cuidado cómo se presentan estas evaluaciones a las personas que padecen enfermedad. A veces, a mí me ha sucedido que
Una dinanometría no se correlaciona con SARF y no se correlaciona con composición muscular, y eso es porque seguramente el estado en el cual se encuentra nuestro paciente no es el idóneo para hacer la evaluación, ¿ya? Otra cosa importante a destacar con respecto a las evaluaciones es cómo yo utilizo la dinanometría. La dinanometría, yo creo que en estos casos hay que tomarla en ambos brazos y, digamos, tomarla 3 veces y registrar el valor mayor, ¿ya? Porque muchas veces el brazo dominante es justamente el brazo que afecta más la enfermedad de Parkinson y, por tanto, el screening nos va a salir alterado. También es importante, por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, ¿con qué dificultad puede levantarse de la cama o de una silla? ¿Con qué dificultad puede subir 10 escalones digamos, de una escalera? Y es clásico que preguntan, depende. Si estoy pegado, si estoy rígido, si estoy bien, si me siento bien, si es un buen día o es un mal día. Nuevamente, el estado ON es sumamente importante en la evaluación, ¿ya? También vamos a adelantar un poquito, en cuanto a deglución, utilizamos los 10, que es un buen instrumento que se correlaciona con los estados de deglución, y luego nosotros lo que hacemos es derivar a fonoaudiología para que se hagan las pruebas, ¿cierto?, ya más específicas. Nosotros utilizamos las escalas o las recomendaciones internacionales de la IDDSI, que es para consistencias con los respecto a los niveles, ¿cierto? Si el paciente necesita consistencia miel, papilla o pudín, dependiendo de la necesidad y de lo que nosotros logremos detectar con el equipo multidisciplinario, ¿ya? Cuando aún así, haciendo modificaciones dietéticas, no es posible lograr los requerimientos nutricionales, se debe pensar en una asistencia nutricional que permita que este paciente no disminuya el peso, que no se desnutra, que no pierda masa muscular y que no se deteriore. Bien. Nuevamente, las guías ESPEN nos hablan de los trastornos de deglución, menciona que deben ser evaluados los screening en etapa ON y que deben ser todos evaluados en algún momento, y aquellos que presentan las alteraciones motores se deben hacer los screening más específicos. No logro leer bien en detalle con la pantalla aquí en este momento lo que dice cada uno de estos, pero en resumen, más o menos, eso es lo que dice la guía. Ya habla muy ampliamente con respecto a trastornos de deglución. No al tratamiento. El tratamiento uno lo ve, digamos, aparte, pero sí con respecto a las recomendaciones de deglución, las menciona. ¿Bien? Ya, el estreñimiento yo creo que es uno de los ejes centrales. El estreñimiento no solo afecta la calidad de vida, sino que efectivamente puede traer problemas serios. Hemos encontrado que probablemente se asocia incluso con las dosis de medicamento. Una de las posibilidades de tratamientos que tenemos es la dieta rica en fibra, pero es sumamente importante tener en claro que cuando un paciente no está acostumbrado a consumir 20, 30 gramos de fibra al día, yo se lo entrego inmediatamente, lo más probable es que su respuesta sea hacia la hinchazón y a la molestia. Nosotros tenemos que evitar esta sintomatología porque si el paciente se siente mal, probablemente la ingesta dietaria se va a reducir, ¿ya? Por lo tanto, la incorporación de la fibra debe ser de forma óptima, rápida, pero rápida entre comillas, porque tiene que ser parcializada, ¿ya? La debe ser rica en fibra, pero también tiene que tener un componente hídrico importante, ya que la fibra soluble, que es una de las que más se recomienda en este tipo de tratamiento, debe ir acompañada de un aporte importante de agua. Además, se ha visto también que los medicamentos tienden a deshidratar, así que es sumamente importante la hidratación en estos casos. En cuanto a movilidad, es bueno que ellos tengan una rutina de rehabilitación, de ejercicio, de vida activa, y existen ejercicios, o se ha visto que podrían tener un efecto en cuanto a estreñimiento, aquellos de fortalecimiento del piso pélvico, por ejemplo, ¿ya? Sí es importante tener cuidado con el ejercicio intenso, sobre todo en la mañana, porque esto podría disminuir la sensación y las ganas de ir al baño, ¿ya? Una persona que sufre de estreñimiento, que habitualmente los movimientos sí están más hacia la mañana, y hace ejercicio intenso en la mañana, esto se va a ver bloqueado de alguna manera, ¿ya? En cuanto a la dieta, y con eso también quisiera mencionar algo, es que si yo tengo, por ejemplo, una rutina dietaria muy frecuente, sobre todo en la mañana, de muchos picoteos en la mañana o deshora en la mañana, también puede afectar de alguna manera los movimientos intestinales,
porque finalmente la sensación de ir al baño ocurre alrededor de 60 minutos, 1 hora después aproximadamente de comer. Ya algunas personas 1 hora y media, otras personas inmediatamente, depende cada cuerpo. Entonces, cuando nosotros no tenemos un descanso intestinal, por decirlo de alguna manera, se bloquea también esa sensación, ¿ya? El uso de alimentos de fibras que puedan promover el crecimiento de la microbiota va a ser sumamente beneficioso para que se optimice el medicamento, como lo decía al principio. Hay un estudio sumamente interesante que encontró que la microbiota que se encuentra en el intestino delgado metaboliza la levodopa dopamina en el intestino, incluso en presencia de carbidopa. Esto porque son bacterias que, si no mal recuerdo, trabajan con la metabolización de la tirosina. Entonces, transforman el medicamento en dopamina en el intestino y este no logra atravesar la barrera hematoencefálica, disminuyendo su eficacia. Por lo tanto, al parecer la microbiota es sumamente importante de modular y una de las formas más rápidas de hacerlo es la dieta. Se ha visto que si nosotros modificamos los patrones dietarios, en una semana debiéramos haber visto ya cambios en la microbiota intestinal. La única forma de saberlo es a través de un examen, ¿ya? Pero por estudios los cambios se ven a la semana, por lo tanto podemos asegurar que una semana con dieta sistemática ya vamos a tener efectos beneficiosos. ¿Bien? Bien, con respecto al manejo de la interacción de fármaco-nutriente, que yo diría que uno de los ejes centrales, que va a ser transversal e independiente quizás de la evolución de la enfermedad, lo explicó el doctor, ¿cierto? En términos simples, lo que sucede acá es que, y yo siempre lo explico de esta manera, es como que la proteína fuera el matón del curso, entonces quiere entrar por la puerta primero antes que la levodopa, lo empuja y entra ella primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la levodopa sigue su camino y se elimina, no se absorbe de manera óptima o como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, lo que se hace en estos casos es el manejo dietario inicial, que se basa en el control horario y otras medidas, y cuando estas medidas dietarias iniciales no funcionan, debemos utilizar, hay dos tipos de dieta que se ha visto que tienen efectos sumamente positivos, que es la redistribución proteica y la dieta baja en proteína, que las voy a explicar a continuación. Primero, el manejo inicial, básicamente la recomendación es separar el medicamento del alimento rico en proteína, ya específicamente con un tiempo de 40 a 60 minutos. Yo creo que lo ideal es 1 hora. Lo importante es que primero se tome el medicamento y luego el alimento, o sea, es decir, que nosotros organicemos la alimentación de la manera de optimizar la absorción del fármaco. ¿Por qué es mejor el medicamento y luego el alimento? Porque justamente hay alimentos que pueden retardar el vaciamiento gástrico, como es el caso de las grasas. Hay pacientes que además, producto de la enfermedad, tienen un vaciamiento gástrico más lento y por tanto el alimento puede permanecer más tiempo en el estómago de lo que corresponde, encontrando entonces el medicamento con alimento, ¿cierto? Y lo que podría provocar que disminuya su absorción. Por lo tanto, siempre hay que priorizar el uso del medicamento y luego, 60 minutos después, el alimento. Ese es el control horario. El tipo de alimentos, es decir, que sean bajos en grasa, que ojalá tengan un aporte de fibra, que fortaleciendo, ¿cierto?, de alguna manera la microbiota intestinal, para que no haya una alteración en la absorción del medicamento relacionado con este tema, y el manejo del estreñimiento, ya que se ha visto, lo mencioné anteriormente, con dosis un poquito más elevadas de acuerdo a algunos estudios. Bien, esos serían los manejos iniciales. Entonces sería control de horario, tipo de alimentación, fortalecimiento de la microbiota y manejo del estreñimiento. Cuando esto no funciona, tenemos y se ha visto que, a ver, los estudios muestran que si yo tengo un patrón normoproteico y agrego 10, solo 10 gramos de proteína a la dieta, va a haber mayor respuesta motora, ¿ya? Por lo tanto, lo que se recomienda cuando las medidas generales no funcionan es que nosotros hagamos la restricción proteica o la redistribución proteica. La restricción proteica es sumamente delicada y debe ser con seguimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, estos pacientes al tener mayor probabilidad de hacer sarcopenia, nosotros no podemos utilizar aportes proteicos muy bajos,
¿ya? Eso por una parte tienden a desnutrir a los pacientes y crean al final un efecto que es completamente inverso a lo que buscamos. O sea, finalmente igual pueden haber mayores manifestaciones motoras, ¿bien? No está bien claro cuánto menos es la dieta baja en proteína, pero se habla en promedio, y lo que yo creo que es correcto de ver, empezar con 1 gramo por kilo de peso, ver cómo responde el paciente sumando, nunca dejando las medidas iniciales, y si esto no funciona, entonces disminuir a 0,8 y solo en casos muy necesarios bajo eso. Ahora hay que recordar que bajo 0,8 estamos hablando de un régimen hipoproteico que puede provocar desnutrición, ¿ya? Las guías internacionales con respecto a sarcopenia hablan de 1,5 gramos por kilo de peso, o sea, imagínense la diferencia. Por lo tanto, la recomendación de dieta baja en proteína va a ser súper individualizada y va a tener directa relación con el estado nutricional del paciente. Y debe ser con seguimiento continuo. De lo contrario, puede ser muy riesgosa, ¿ya? La redistribución proteica es tal cual como lo dice su nombre, todas las proteínas deben ir hacia la noche, tarde-noche. Yo diría que una de las principales debilidades de esta dieta es que no tiene una adherencia, no tiene una buena adherencia, porque imagínense si tengo que dar 70 gramos de proteína, imagínense que si en su mayoría las personas con enfermedad de Parkinson son adultos mayores y requieren más proteína, si tengo que dar 70, 80 gramos de proteína en la noche, ¿qué voy a hacer de cena? Solo carne, probablemente huevo, lácteos, y se da además un golpe proteico solo en un horario que sin duda puede afectar de alguna manera. Si bien el paciente va a estar bien de día, en la noche se va a ver mayormente alterado, ¿cierto?, los trastornos motores. Si bien yo no lo he visto en estudios, no sé si existen publicaciones al respecto, es probable que al haber una menor absorción del medicamento en la noche, el paciente pueda presentar mayores trastornos de sueño, que ya están muy presentes en estos pacientes, y también probablemente va a estar un poco más rígido o tembloroso hacia la noche, lo que no va a permitir el descanso adecuado, lo que puede permitir que a lo mejor se caigan de la cama. Por lo tanto, la redistribución proteica y la dieta baja en proteínas se dejan solo cuando las medidas iniciales no dieron resultado, ¿ya? Lo que yo he visto en clínica que habitualmente en las etapas iniciales las medidas generales sí funcionan y ya en las etapas más avanzadas entonces tenemos que empezar a jugar con estas dos opciones que tienen excelentes resultados motores. ¿Bien? Ya, y un poquito para ir terminando, existen patrones dietarios que ya están documentados por evidencia con respecto a nutrición y cerebro. Una de ellas es la dieta mediterránea, que tiene excelentes efectos a nivel cerebral, y muchas otras enfermedades que ya conocemos, cardiovasculares, entre otras cosas, digamos, y probablemente el eje central de esto es el estado inflamatorio. Ya, tienen un alto poder antiinflamatorio, antioxidante, que de alguna manera tiene un efecto positivo, ¿cierto?, a nivel cerebral. La dieta que personalmente a mí me gusta, porque es una de las que más ha tenido evidencia en el último tiempo con respecto a cerebro, es la dieta MIND o la dieta MIN. Incluso hay estudios que dicen que retarda el deterioro cognitivo, incluso hasta disminuyendo la progresión de enfermedades como por ejemplo el Alzheimer. El uso de omega 3, la verdad es que el uso de omega 3, hay varios estudios que dicen que son sumamente positivos a nivel cerebral, pero por ejemplo las guías ESPEN no las recomiendan en algunas, por ejemplo en demencia no recomiendan el suplemento de omega 3. ¿Ya? Porque todavía la evidencia es controversial con respecto digamos, a enfermedades neurodegenerativas. Ahora, personalmente creo que no es que no sirva, creo que faltan estudios que lo puedan respaldar, que es otra cosa muy distinta. También hay evidencia que nos dice que a lo mejor la dieta cetogénica podría tener eventualmente un efecto positivo a nivel cerebral. Y otra de los últimos temas que se está viendo también es el uso, por ejemplo, de plantas como la mucuna pruriens, que tiene altos niveles de levodopa a nivel, digamos, de forma natural, y que ya hay algunos reportes que están indicando, hay estudios con personas que se ha visto que tiene un efecto similar al medicamento, tanto el alimento como el procesado, digamos, la cápsula, el suplemento, y al parecer tendría un efecto bastante beneficioso, pero todavía faltan estudios como para decir si esto se puede dar y tiene un efecto positivo. Ahora, es importante, y yo le digo a los pacientes que la mucuna pruriens es levodopa.
natural, pero es levodopa, y si se ha visto que tiene efecto, igual siempre hay que verlo con el neurólogo, porque de todas maneras las sobredosis de levodopa tampoco son efectivas, tampoco es bueno, crean efectos justamente contrarios a lo que estamos buscando, por lo tanto, la idea no es sobrecargar, ¿cierto?, nuestro organismo y nuestro cerebro con este aminoácido o componente. Otra de las evidencias actuales que también tiene directa relación con microbiota, antioxidante, con capacidad antioxidante, polifenoles, el uso de moringa, que también estaría teniendo un efecto bastante beneficioso en varios aspectos. La moringa es sumamente nutritiva, hay que tener ojo, sí, porque se le ha encontrado casi prácticamente los 13 aminoácidos esenciales, por lo tanto podría tener ahí una interacción fármaco-nutriente, ¿ya? Y la evidencia, lo mencionaba el doctor, el uso del café como factor protector, 30 gramos de nuez al día, factor protector, los berries, específicamente el arándano, tiene también un efecto sumamente, se ha visto, importante a nivel cerebral, una porción también, tanto liofilizado como natural, tendría un efecto bastante positivo, o sea, se ha visto clínicamente, así que yo diría que esos son como los grandes compañeros que podríamos sugerir junto con el aceite de oliva para, si bien no podemos seguir un patrón mediterráneo o MIND completo, podríamos elegir los que son justo los ejes centrales para poder optimizar en nuestro patrón de chileno, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Bueno, y hay mucha evidencia, por ahí las legumbres, porque como Mucuna pruriens se asocia con legumbres, no, lamentablemente no conozco yo estudios de las legumbres que utilizamos en Chile que tengan contenido de levodopa como lo tiene la Mucuna pruriens, ¿ya? Pero sí algunas por ahí páginas hablan de las habas como un componente importante, pero la verdad es que no está claro, por lo menos para mí no lo está. La microbiota, el eje intestino-cerebro, que está súper conectado, probablemente la activación inflamatoria que ocurre producto de la disbiosis, en gran medida puede ser la causante de estados inflamatorios crónicos, neuroinflamación, pérdida de masa muscular, que se me bloquea el cerebro, pero en realidad tiene directa relación con la neuroinflamación. Y si nosotros probablemente trabajáramos con microbiota, quizás tengamos muchos mejores o más resultados en el tratamiento de esta y otras enfermedades. Así que microbiota yo creo que es lo nuevo y lo que tiene más evidencia actual, ¿ya? Bien, para concluir esto que ha sido un poco rápido, traté de abordar los puntos más importantes o tratar de mencionar de alguna manera lo básico. Nutrición y Parkinson tiene muchas dimensiones, es un tema que yo diría que igual no es tan conocido a pesar de que ya hay harta publicación al respecto. En Chile me da la sensación que no sé si se le está dando tanta importancia a la dieta. Yo creo que es sumamente importante, si no tenemos una buena nutrición, independiente de la enfermedad que tengamos, vamos a enfermarnos y la alimentación no puede quedar en manos de cualquiera. Ya tiene que ser con un especialista, tiene que ser con un nutricionista y ojalá que sea con un nutricionista que sepa de enfermedad de Parkinson, que sepa o que entienda un poquito más la dinámica de la enfermedad, porque no es solo una cosa que tenemos que abordar, sino que es una gama de manifestaciones y que son individuales. No todos tienen estreñimiento, a pesar de que la mayoría lo presenta incluso hasta 10 años antes del diagnóstico. No todos tienen trastorno de deglución, a pesar de que un porcentaje importante lo va a tener. No todos tienen sarcopenia, a pesar de que 1 de cada 5 pacientes probablemente lo hace en forma severa. Por lo tanto, bueno, y ahí coloqué fragilidad, deficiencias nutricionales, sueño, nutrición y sueño, o sea, tenemos muchas cosas que nosotros podemos aportar para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad, ¿ya? Y de alguna manera, si bien no vamos a tratarla completamente, no vamos a sanar la enfermedad, sí yo creo fuertemente que la nutrición previene o retarda, porque muchas de estas enfermedades no se conoce muy bien el origen, entonces no podemos hablar de un tratamiento curativo, pero sí que pueda de alguna manera quizás atrasar el diagnóstico, atrasar la progresión y no llegar a los estadios tan rápido, tan digamos, complejos de alguna manera. Bien, así que eso es lo que yo les tenía preparado hoy día. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Paula. Maravillosa presentación. Vamos ahora a dar el turno a las preguntas, que hay muchas, muchas, muchas. Voy a ir en orden de entrada, porque entiendo que las primeras son para el doctor Chana, pero... Daniela Pino dice, ¿qué se puede hacer para evitar que una persona ya cursando la tercera edad pueda tener Parkinson y visualizando que no hay ningún factor genético en ella? ¿El Parkinson puede dar en plena juventud? Sí, la enfermedad de Parkinson tiene una distribución que va, digamos, es mayor de los 55 años en adelante y en realidad llega a su pico como a los 65 y después ya en los adultos más mayores empieza a disminuir, digamos, la incidencia. La prevalencia aumenta, o sea, la cantidad de casos que van apareciendo empieza a disminuir, pero la prevalencia aumenta porque van envejeciendo los que se diagnosticaron, ¿se entiende? Entonces aumenta el número total de casos. El bajo 40 años no es más del 5% del total. Por lo tanto, si bien es cierto que puede aparecer, no es, eh, no es frecuente. Yeah. Eso. Carla Riquelme dice, para pacientes, ¿está recomendado el uso del parche o el chip, Parkinson o parkinsonismo, o ambos? A ver, ahí hay dos cosas distintas que está mezclándose en la pregunta. Uno es el chip, que es en un dispositivo electrónico parecido a un marcapaso, que en realidad se usa en las etapas avanzadas de la enfermedad, cuando ya empiezan a tener fluctuaciones motoras. Y por otro lado está el parche, que son los parches, son la dispensación o liberación de un agonista dopaminérgico, que es una forma de terapia que se usa en la etapa inicial de la enfermedad, eh, que, claro, sí está indicada a los pacientes en todo el transcurso de la enfermedad. Y son muy útiles también por este tema de las interacciones farmacológicas, o sea, con la nutrición. Por ejemplo, si aquellas personas tienen dificultad para tragar, el uso de absorción vía piel es bueno porque te evita la vía digestiva. Es una alternativa que tú puedes usar cuando tienes pacientes que tienen dificultad para tragar. Libera en forma constante la medicación. El defecto es que la medicación que se está liberando es una medicación que no es levodopa. Lamentablemente no tenemos levodopa en parche, viene levodopa de absorción nasal, que eso también va a ayudar y que te puede ayudar en estas situaciones. Por ejemplo, tú no debes alimentar nunca a un paciente que está en off. Cuando está en off, la persona tiene dificultad para tragar, por lo tanto uno debe medicarlo primero y después alimentarlo. Y en ese caso, por ejemplo, saltarse para poder lograr que esta persona llegue al ON, saltarse la vía oral puede ser una necesidad. Se usa apomorfina subcutánea, estos medicamentos de absorción nasal, los parches, etcétera, etcétera. Gracias. ¿Con células madres puede eliminarse por completo o una mitad del Parkinson? Dice Daniela Pino. Las células madre, a ver, ella es un tema espinoso, en el sentido, hay dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión, digamos, de investigación, que hay cosas bastante serias que se están haciendo. Por ejemplo, ahora están activando leucocitos, hay un montón de cosas que se están haciendo, pero que son totalmente experimentales y que todavía no están demostradas. Todo lo que hay en este momento de entrega, digamos, comercial, no tiene aval y es fraudulento. Nosotros vemos cosas que son francamente aberrantes. Por ejemplo, entrega de células madres por vía espinal. Esa entrega de células madres por vía espinal, lo único que hacen es provocar, digamos, una meningitis química por la entrega de las células a nivel del sistema nervioso central. Y no tienen ningún asidero, o sea, es algo que no va a ninguna parte. Lamentablemente hay mucha especulación con esto. Y eso porque tiene muy buen nombre la investigación. La investigación, efectivamente, hay cosas promisorias, pero todavía no demostradas. Eso es. Gracias.
Luego, después Andrea Braidot dice, es un problema en adultos mayores darles dietas hipoproteicas. Es un poco, Paula, lo que has estado hablando. No sé si quieres especificar algo más. O sea, sí, los requerimientos de adultos mayores bordean 1 a 1.2 gramos por kilo de peso en la normalidad. Si tienen sarcopenia, eso se incrementa hasta 1.5 gramos por kilo de peso, pero esos valores son altísimos para las personas que padecen enfermedad de Parkinson. Entonces, es sumamente importante tener que ver de qué manera nosotros podemos, si es necesario dar un hiperproteico, cuánto es necesario darlo, porque si tenemos un paciente con desnutrición proteica visceral, tenemos que de alguna manera, no podemos dar una dieta hipoproteica. Entonces, se tiene que ir evaluando dependiendo a cada caso y tiene que ser un seguimiento continuo, haciendo las valoraciones nutricionales, tanto bioquímicas como antropométricas, y si no es necesario, lo que yo he visto en etapas iniciales es que con 1 gramo funcionan bien, no hay desnutrición mayor. O sea, con 1 gramo podríamos mantener masa muscular si el paciente está estable, está compensado. Dietas hipoproteicas o bajo 1 gramo por kilo de peso, la verdad es que a menos que sea muy estrictamente necesario, no se recomienda, porque si no vamos a provocar un problema nutricional. Ya. Mauricio Gutiérrez dice, ¿cuál es la influencia del ejercicio en la prevención y tratamiento del Parkinson y si modifica la microbiota mejorando los síntomas? Sí, efectivamente, el ejercicio es una de las dimensiones que, como yo le había hablado esto de los efectos canónicos. ¿Qué quiere decir estos efectos canónicos? Son efectos generales sobre todo el sistema y mejoran las condiciones generales y mejoran los procesos, enlentecen los procesos degenerativos. Por lo tanto, son muy positivos. Pero el ejercicio tiene que ser un ejercicio con características aeróbicas. No sirve cualquier ejercicio. El que se ha demostrado que tiene utilidad en este sentido es el ejercicio de características aeróbicas. Y ahí tú me puedes preguntar, ¿cuál ejercicio aeróbico? Cualquiera que sea aeróbico. Hasta ahora todos los aeróbicos han demostrado ser positivos. Ahora, si mejoran la microbiota, no lo sé, ahí ya me pillaste, no sabría decir si eso mejora la microbiota. Me imagino que sí, porque debe mejorar las condiciones intestinales, etcétera, pero no conozco información al respecto. Hay algunas investigaciones que lo asocian a una mejoría, pero es que también tiene que ver con la dieta que se use, porque los alimentos van a de alguna manera a modular. Pues. Bueno, en este tema no es cualquier ejercicio, como dice el doctor, porque si hablamos de ejercicio en otros ámbitos de la vida, probablemente hay personas que dan mucha proteína para aumentar masa muscular, entonces ya la microbiota cambia completamente, pues entonces es distinto. Pero yo creo que debería tener un efecto positivo, porque el eje intestino-músculo ya también es algo de lo que se está hablando. Así que... Andrea Braidot decía que se podía hacer por yeyunostomía, entonces la infusión de levodopa. Sí, se puede hacer por yeyunostomía, pero se requiere una bomba especial y una formulación especial. Es una formulación que tiene más carbidopa, porque efectivamente cuando tú vas dejando caer de a poco la levodopa, necesitas una proporción de carbidopa mayor. Por lo tanto, no es la levodopa que nosotros disponemos en formulación estándar. Ya en realidad tiene unos a 20 la cantidad y nosotros la que más tiene es unos a 10. Estupendo. Ella misma dice, ¿podría estar indicado trasplante de materia fecal? Sí, de hecho es una línea de investigación. Se ha planteado como una alternativa al trasplante fecal. Ahora, tienen que entender que el trasplante fecal tiene complicaciones, o sea, hacer un trasplante fecal tiene ciertos riesgos que deben ser valorados. No es una terapia estándar, se ha planteado como alternativa. Yo tengo la impresión, ya es una impresión, ¿eh? Que no va a ser 100% útil porque el proceso inflamatorio intestinal se produjo mucho tiempo antes de que nosotros veamos al paciente y es el proceso que gatilló el proceso neurodegenerativo. Por lo tanto, claro, si nosotros hiciéramos un cambio de microbiota precoz, cuando todavía no tiene síntomas, pudiera ser, pero en etapas más avanzadas es poco probable, ya se gatillaron una serie de mecanismos que ya, en el fondo, lo que hay que entender es que cuando se produce un proceso neurodegenerativo hay efectos primarios que generan el daño y hay efectos secundarios generados por el daño. Entonces es como, a ver, yo les voy a, si yo tengo un incendio y resulta que
yo voy pasando, ya se acabó el incendio, y voy pasando por ahí y me mata un árbol que se cayó, es un efecto secundario del incendio, que el árbol quedó debilitado y se cayó. ¿Me entienden? Y eso, obviamente, claro, tú podrías decir, si apago el incendio, ¿voy a evitar que la persona muera? Sí, voy a evitar que la persona muera, pero tendría que haber ido mucho tiempo antes que se produjera el incendio. ¿Se entiende? Es, hay nosotros llamamos procesos neurodegenerativos aguas arriba y aguas abajo. ¿Ya? O sea, hay un tiempo en que se van produciendo las cosas. Por eso hay que entenderlo como un proceso, no como algo estático. Carla Riquelme dice, ¿en qué se relaciona la fenilalanina en el Parkinson? Y después también continúa, ya que he visto alimentos libres o bajos en fenilalanina recomendados para pacientes con Parkinson que se medican con levodopa. ¿Estos alimentos son útiles para todos los pacientes con Parkinson, parkinsonismo, temblores o parkinsonianos, o solo para pacientes que se les prescribe la levodopa? No, es la absorción de son aminoácidos neutros, ¿no es cierto? Son de la misma característica. Entonces, compiten con la levodopa, ese es el cuento. Entonces, obviamente, estos alimentos libres de fenilanina tienen esa virtud. Son estos productos que habíamos conversado que no están disponibles en el país, pero hay unas leches, ponte tú, libres de aminoácidos neutros, hay una serie de cosas que no han llegado a Chile todavía. Existen hace mucho tiempo, probablemente nuestro mercado es muy pequeñito, por eso no llegan. Y yo no creo que sean fáciles de producir, no creo que sea, porque la alternativa nosotros lo que hemos hecho en Chile es, cuando no llegan las cosas, es producir cosas locales, ¿te fijas? Pero en este caso, extraerle un aminoácido no creo que sea tan fácil. Camila Cubillo dice, ¿el uso del kéfir sería algún tipo de ayuda para mejorar la microbiota intestinal en pacientes con Parkinson? No lo sé, ¿el Trefil? No lo... Kéfir, el kéfir. ¿Qué? No lo entendí, es que no lo entiendo, no lo conozco. El kéfir. El kéfir, sí, el kéfir es un consorcio entre bacterias y levaduras que es Ya. muy conocido como el yogur de pajarito. Perfecto, ya. Popularmente, sí. Sí, sí. Bueno, sí, es un probiótico natural, es un probiótico que ya tiene evidencia con otras enfermedades, no sé si con Parkinson, pero sí con diabetes, con resistencia a la insulina, y a mí me da la sensación que por su naturaleza sí debe tener un efecto positivo en la microbiota intestinal, por ser un probiótico de alta gama, digamos. Un probiótico que no es que uno no lo compra en fármacos, sino que además viene incluido en este alimento, que siempre que cuando hablamos del suplemento versus el alimento no es solo el nutriente o el agente específico que yo quiero aportar, sino que es además esta especie de consorcio que tiene otras cosas que también pueden tener un efecto positivo. Así que a mí me da la sensación que sí, de hecho yo habitualmente recomiendo, si tienen la oportunidad de tener kéfir, que lo hagan. Yo creo que es una buena opción. Es de bajo costo, tú lo tienes por regalo, no lo compras, necesitas leche para formarlo, entonces es una buena opción. Gracias. Rodrigo Ramírez dice, si el paciente debe esperar sus líquidos, espesar sus líquidos, ¿interfiere en la absorción y el vaciamiento gástrico? No interfiere. O sea, de hecho es una indicación en los pacientes más avanzados que tienen dificultades para tragar. Es una alternativa que se usa, digamos, previo a eventualmente la gastrostomía. Ya. A ver. 756. Perdón, mientras busca, hay dos alternativas. Hay suplementos espesantes que se pueden ocupar, comerciales, y hay agentes espesantes que son naturales. Cuando no tenemos la opción de comprar los espesantes, digamos, comerciales, podemos utilizar algunos agentes naturales o alimentos que funcionan bastante bien. Y la cantidad que se usa o el espesor o la consistencia depende mucho del trastorno de deglución que se haya fijado por evaluación. Entonces podemos tener distintos tipos de consistencia, depende de la necesidad de cada persona. No, entonces ahí hay que siempre preguntar y ver bien, no es necesario, y también hay que saber usarlo, porque hay personas que le agregan el espesante y al rato, a los 3 minutos, toma otra consistencia que no es la que toma inmediatamente, entonces quedan muy, muy espesos, muy duros. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Estupendo.
También estaban preguntándote antes sobre cómo se llamaba la planta que dijiste que tenía levodopa en forma natural. Dijiste dos Mira, plantas. sí, la Mucuna pruriens es la que digamos, dentro de lo que se ha publicado, se le ha encontrado una cantidad importante y con un efecto que al parecer es bastante positivo. No sé si todavía es súper nuevo ese tema, yo creo que falta investigación al respecto como para decir si es bueno tomar Mucuna pruriens. En Chile creo que se vende en las farmacias homeopáticas y bueno, el comercio informal. Por eso yo creo que todavía no sé si es como para recomendarla, pero yo sé que hay muchas personas con enfermedad de Parkinson que la toman, porque ya hay un par de publicaciones al respecto. Y la moringa, no sé, creo que tiene menos relacionado con Parkinson, pero la moringa, que es una planta de la India, es altamente nutritiva, tiene una capacidad antioxidante importante, compuestos fenólicos, entonces por ahí el efecto, se le ha atribuido propiedades médicas a la moringa que tienen relación con múltiples enfermedades, entonces, ¿qué creo yo que tenemos que tener cuidado con la enfermedad de Parkinson? Es que además tiene prácticamente todos los aminoácidos esenciales. Dentro de las plantas, una de las plantas que tiene más proteína, cosa que no se da habitualmente. Entonces, tener un poquito de cuidado, si bien va a ser muy positiva para algo, ojo con la absorción del medicamento. Yo creo que la forma de tomarla, la moringa, sería importante. Mucuna pruriens, yo siempre les digo que les pregunten al médico, porque igual es levodopa. Si finalmente, ahora la mucuna pruriens sola no funciona, porque la levodopa sola no, debe ser con el carbidopa, con la benseracida, creo que se llama, que es el que permite que la levodopa llegue como levodopa al cerebro y no se transforme en dopaminantes. Si yo dejo mi medicamento, por ejemplo, solo por mucuna pruriens, sería un error, porque finalmente no voy a tener el efecto que se desea. Para que se den una idea, si yo tomo levodopa sola, de toda la levodopa que yo tomo, llega más o menos un 1% al cerebro, más o menos una idea. Y si yo le agrego inhibidor de la descarboxilasa, llega más o menos un 7%, o sea, 7 veces más. Es mucha la diferencia, digamos. No es mucho lo que llega, porque se pierde mucho en el camino, pero esa es la diferencia. La Mucuna pruriens es una levodopa de origen natural, es un poroto, así y para que se den una idea, todo ese tipo de productos, el ABA tiene un 5% de levodopa. Pero si tú quieres comparar una pastilla de levodopa es un plato de habas, cualquiera que se tome con un plato de habas queda pero hinchado, pero terrible, digamos, eso no es una buena alimentación, te fijas, es un problema. O sea, no podría estar tomando eso 2, 3 veces en el día. Ya no es, pero en cambio, este poroto, la mucuna, en Bolivia, por ejemplo, lo han usado los colegas, lo usan como tratamiento, lo tuestan, hacen un tostado del producto, lo muelen, hacen un polvo y con ese polvo suplementan los tratamientos, considerando, digamos, la cantidad de levodopa que tienen. Yo no tengo mucha experiencia práctica con eso, nosotros tenemos experiencia práctica con lo que tú mencionas, que es el tema de la levodopa, la mucuna en frascos que te venden en el comercio, que tú tienes que fijarte qué cantidad de levodopa trae y según eso suplementar. Y tú puedes jugar con la cantidad o sea, tienes el inhibidor de la descarboxilasa que le das en los productos que tú tienes y le das más mucuna y juegas con eso. Es una alternativa. Sola, como tú dices, la absorción es muy mala, por lo tanto no ayuda mucho. No sé, pues se me va a caer el carnet aquí, pero ustedes son todos más jóvenes que yo. Eh, la película Despertares, no sé si se acuerdan, alguno que la haya visto, porque es un clásico, entonces ya los que son Hay que ver cinéfilos, esa película, sí, es claro, muy buena, es eh, recomendable ver esa película, sí. claro, en la película Despertares hay una escena que a mí se me quedó pegada, de ser porque yo me dedico al tema, pero que el protagonista va midiendo la cantidad de levodopa que le da a los pacientes. Y claro, son en gramos, te fijas, tiene que darle una gran cantidad para obtener beneficio. Ese es el tema, digamos. O sea, que tú necesitarías mucha levodopa, varios gramos de esta levodopa sin inhibidor para obtener beneficio. Piensa tú 7 veces el efecto. O sea, tendrías que, si estás dando 250 para tener un beneficio parecido, tendrías que darle, no sé, como 3 gramos de mucuna. Gracias.
¿El selenio tiene alguna importancia en el Parkinson? Dice Carla Arquelme. Yo no lo sé, yo pienso que, porque esos son oligoelementos. Em, no he visto que tenga un efecto preventivo. Se ha utilizado en estudios, pero que yo sepa no ha demostrado un efecto claramente positivo. La falta siempre de los oligoelementos es un problema, pero el administrar los extras es otro tema. Gloria dice si el parche de rotigotina es recomendable. Eso es lo que habíamos comentado de los parches de rotigotina que son agonistas. Sí, se usan al inicio y para manejar disfagia, ponte tú pacientes que no pueden absorber por distintos motivos, porque van a cirugías, por eso se usan. Es una muy buena herramienta. Carla estaba especificando de qué ejercicios son recomendables, pero ya también has dicho los ejercicios aeróbicos. No sé si quieres añadir algo más. Y después, ¿qué más? Ay, se me fue. A ver. Gloria dice, si hay un medicamento que se diagnostica como el diclofenaco o el ibuprofeno por una lesión, ¿tiene alguna contraindicación para que actúe el glifoparkin? No inhibe. Lo que incluso se sabe, ponte tú, que nosotros hablamos mucho ambos del tema del proceso inflamatorio, este crónico que provoca la enfermedad de Parkinson, digamos, que se agregan estas proteínas por este proceso inflamatorio crónico. Entonces se sabe que la gente que consume ibuprofeno, por ejemplo, en forma crónica, tiene menos Parkinson. O sea, ese es un dato, digamos, pero tienen más úlceras, así que tienen que tener cuidado. No es tampoco lo uno o lo otro. Claro, pero sí, pero no interfiere la absorción, no. Ya. ¿La prolopa tiene alguna diferencia con la levodopa? Dice Javiera. La prolopa es un producto comercial que tiene levodopa más benseracida, que es la levodopa más el inhibidor. Ya. Carla decía aquí que sí existen para pacientes con fenilcetonuria. Los productos son sin fenilalanina. Sí, sí existen, pero yo no me manejo en eso, no es mi tema, digo. Están aquí como diciendo que son los que se entregan en el INTA, que si se comercializan en algunas páginas como Comercial General de Biotech, pero que solo se le venden a pacientes que están diagnosticados con fenilcetonuria. No es algo fácil de encontrar, el costo me parece que tampoco es tan accesible y no sé si vale la pena hacer el esfuerzo por comprar esa leche. No tiene sentido. Caso, creo que no. No, además que no tiene mucho sentido, porque en el fondo todas las estrategias que le hemos mencionado son mucho más eficientes que eso. Esas son todas las preguntas que nos han hecho. Así que bueno, estamos en la hora, son las 6:25 y yo creo que perfecto, vamos, que ha sido bastante interesante la discusión que se ha generado. Y nada, si no hay ninguna otra pregunta más, damos la sesión por concluida. Agradeceros a los dos las magníficas presentaciones que habéis hecho, me parece súper interesante, es un tema que no se trata así como en el común y que no es poco importante. Entonces, me parece interesante que, bueno, que demos la oportunidad de poder tocar estos temas en la escuela y traernos a una persona en la categoría del doctor Chana, por supuesto, ¿no? Además de nuestra compañera. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos por asistir también. Recordarles, tenemos un link que va a poner ahora la profesora Jessica para que hagáis una encuesta de satisfacción por la charla y qué temas os interesan y poder recibir el certificado. Y nada, simplemente recordarles que la semana que viene tenemos 2 charlas. Una que es el jueves, que viene una experta de México sobre nutrición integrativa en las enfermedades hepáticas, y el viernes sobre la importancia de la nutrición en establecimientos de larga estadía para los adultos mayores. Así que ahí están. Y nada, que muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.